harán. Bien, a ver, mis estimados estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos justamente a la clase de razonamiento verbal. El día de hoy el tema de textos narrativos, un tema sumamente práctico, sumamente importante para lo que son en todo caso pues las pretensiones de los, en todo caso, de resolver las preguntas de exámenes de admisión. El propósito fundamentalmente para la clase del día de hoy es que usted fundamentalmente logre identificar los principales rasgos para el análisis de los textos narrativos. ¿Ok? Ok. Vamos, profe. Empezamos a ver acá. Atienda, campeón. Mira acá, observa. Profesor, ¿qué es un texto narrativo? A ver acá. Como acá mismo te señala, es aquel texto que da a conocer hechos, acontecimientos, a ver acácito, sucesos ficticios o reales, realizados, ejecutados por personajes dentro de un lugar y tiempo determinado. En otras palabras, campeón, en cristiano lo que te estoy diciendo que es, profesor, que es un texto narrativo. Es aquel texto, profesor, ojo, sí, profe, como su nombre mismo dice, campeón, es aquel texto, sí, profe, ojo, ¿qué hace, profesor? ¿Qué cosa? Que narra, ¿ok? O cuenta, profesor, o cuenta, ok, una historia, ok, una historia. Esta historia de campeón puede presentarse de dos maneras, profe, puede ser real, ok, o puede ser ficticia, ok, real o ficticia. Ya está, ¿ves? Listo. Entonces, profesor, ¿qué es un texto narrativo? Es aquel texto que narra o cuenta una historia real o ficticia. Listo, profe. Vamos a ver. Continuamos. Mira acá, observa. ¿Cuáles son los elementos, profesor, de un texto narrativo? A ver acácito, por acá, campeón, tú tienes la historia. Observa, mira acá, observa, mira acá. Profe, dice acá. La malvada reina no soportaba que hubiera en el reino una mujer más bella, así que decidió acabar con Blancanieves. Convertida en una anciana, una tarde se presentó en la casa de los enanitos y ofreció una rica manzana a Blancanieves. Esta, confiada, mordió la manzana y cayó en un profundo sueño. Pasaron los días y todo seguía igual. Ah, profesor, ¿qué encontramos acá, profe? Vamos a encontrar por acá, campeón, fundamentalmente, profe, a ver acácito, profe, la malvada reina, Blancanieves. ¿Eso qué es, profesor? Ah, profesor, tenemos la de los personajes. ¿Quiénes son los personajes, profesor, de la historia? A ver acá, la malvada reina y Blancanieves. ¿Estamos bien? Ahora, cuando yo hablo de los personajes, doctor, hablo también, o también se le conoce como actantes. Ahí está, ¿ves? Listo, profesor. Vamos, profe, sigamos. Ahora, a ver acácito, encontramos, profesor, en todo caso, los conceptos como reino, ¿ok? Encontramos, profesor, como la casa de los enanitos, etcétera, profesor. ¿Eso es qué es, profesor? Justamente tiene que ser el lugar o espacio. Aquí está. ¿Cuáles son, profesor? El reino y la casa de los enanitos. Ahí está. ¿Viste? Ok, ahí está, ¿bien? Listo. Luego, profesor, también voy a encontrar, profesor, por acácito. Ojo, cuando yo digo profesor, decidió acabar. Se presentó, profesor. Ofreció una rica manzana, profesor. Mordió la manzana. Cayó en un profundo sueño. ¿Qué son esos, profesor? Son básicamente, profesor, las acciones. ¿Ok? Aquí está. Listo. Y luego, profesor, yo voy a señalar, profesor, por ejemplo, mira acá, observamos, profesor, lo que es el verbo. ¿Ok? Mira acá, soportaba. ¿Listo? Por acá otro, mira acácito, convertida, decidió. Para encontrar el narrador, usted lo que tiene que hacer, ¿qué es? Solamente le tiene que agregar, escúchame bien, un pronombre. Profesora, decidió, profesor, a ver, soportaba. Él, pues, profe. Él o ella. Listo. Y voy a preguntarte acá, tigre, ¿en qué persona está él o ella? Ah, fácil, pues, profe.
¿Está en qué, profesor? En tercera persona. Por lo tanto, el texto, profesor, está narrado básicamente, profesor, en tercera persona. ¿Ya esta vez? Ahora, el tiempo, profesor, se asocia fundamentalmente con el narrador. Entonces, de manera general, ¿cuáles son los elementos, profesor, de un texto narrativo? Narrador, acciones, personajes, lugar y tiempo. Ok, vamos a ver acácito. Pero básicamente, doctor, la clase del día de hoy se circunscribe fundamentalmente, profesor, en lo que es el análisis. El análisis de los textos narrativos, ¿ok? Y cuando yo hablo, profesor, del análisis de los textos narrativos, el análisis fundamentalmente se va a hacer o se desarrolla desde tres disciplinas. ¿Y cuál es, profesor? La gramática semiótica, la semántica y la pragmática. Profe, ¿qué analiza la gramática semiótica? Cuando yo hablo de la gramática semiótica, campeón, se encarga de analizar ¿qué cosa, profesor? Básicamente analiza los elementos del texto narrativo. No te olvides. ¿Y qué analiza, profesor, la semántica? El sentido. El sentido o el significado del texto narrativo. No te olvides esto, por favor. ¿Ok? Y cuando yo hablo, profesor, de la pragmática, ¿qué analiza la pragmática, profesor? La pragmática se encarga de analizar básicamente el contexto del texto narrativo. Entonces mira acá, no te olvides, ¿cuáles son las disciplinas que se encargan de estudiar los textos narrativos? Tres: la gramática semiótica, la semántica y la pragmática. Repito, reitero, ¿qué analiza la gramática semiótica, profesor? Los elementos. ¿Y qué analiza la semántica? El sentido, el significado. Y la pragmática, profesor, el contexto. Vamos a desarrollar cada uno de ellos, no te preocupes. Vamos, profesor. Recordando, profesor, mira acá, profe. Cuando yo hablo de la gramática semiótica, yo voy a señalar, profesor, que básicamente la gramática semiótica se encarga de analizar los elementos del texto narrativo. ¿Ok? Entonces, profesor, ¿y cuáles son estos elementos del texto narrativo, profe? Ah, profe, mira acácito. Observa, a ver acácito, mira. Profe, acá. Macrosecuencias, actantes, funciones, espacio y tiempo. Cuando yo hablo, campeón, de la macrosecuencia, escúchame bien, cuando yo hablo de la macrosecuencia, básicamente, profesor, estoy hablando del relato. ¿Ok? Y cuando yo hablo, profesor, acá de los actantes, estoy hablando de qué, profesor? Del personaje. Y cuando yo hablo de las funciones, profesor, estoy hablando de las acciones. Cuando yo hablo, profesor, del espacio, estoy hablando del escenario. Y por último, doctor, otro de los elementos, el tiempo. Recapitulando, a ver acá. ¿Qué estudia la gramática semiótica? Estudia los elementos de un texto narrativo. ¿Ok? Vamos. A ver acá, profe. Vamos a ver. Empezamos, doctor, por la macrosecuencia. Recordando que, doctor, cuando yo te hablo de la macrosecuencia, campeón, automáticamente, tigre, te estoy hablando de qué, profesor. Te estoy hablando del relato. ¿Ok? Y, profesor, las partes de un relato son lo siguiente, profesor: apertura, trabajo y desenlace. Profesor, ¿qué se hace en la apertura, profesor? Se presentan las acciones. Claro. ¿Y qué más, profe? Ojo, se presenta, por ejemplo, ojo, la situación, y no te olvides esto, por favor, la situación de carencia. En otras cuestiones, lo que te estoy diciendo, doctor, es que se presenta el problema. Y si es que presento el problema, naturalmente se presenta personajes, espacio. ¿No bien? Profesor, el trabajo. La narración de los medios, ¿para qué, profesor? Para obtener, ojo, la situación, ojo, no te olvides esto, la situación de carencia. ¿Viste? Y cuando, ahora, profesor, dentro del trabajo yo voy a encontrar, ¿qué cosa, profesor? Voy a encontrar, por ejemplo, el nudo. ¿Y qué es el nudo, profesor? Es el punto máximo de complicación de las acciones. ¿Ok? Y por último, profesor, el desenlace. Es el resultado obtenido, el resultado final. Mira, casito, por acá un dato más, profesor.
Se le llama apertura o también conocido como inicio. Inicio, ¿ok? A ver acá, no entiendo nada, profe, mucho para mi cerebro. Mira acá, campeón, observa, mira acá. Lalo se infla, el título. Mira acá el cuentito. Lalo era un pez globo, pero muy tímido. ¿Ok? Pero muy tímido. Cada vez que se asustaba, se inflaba como una pelota. Cuando esto ocurría, algunos animales se burlaban y otros huían. Por eso Lalo no tenía amigos. ¿Qué estoy haciendo acá, campeón? Te estoy presentando, ¿qué cosa, profesor? Al personaje. Con su problema. ¿Cuál es el problema, profesor? Que algunos animales se burlaban. ¿Por qué? Porque Lalo se inflaba. Pues. Ahora, a lo largo de toda la historia, lo que yo voy a hacer fundamentalmente, que es, profesor, es que yo voy a desarrollar, escúchame bien, yo voy a desarrollar, ojo, este problema. El problema de la burla. ¿Está bien? Acá, en el desarrollo. A ver, profesor, mira acá, tigre, observa. De pronto se escuchó una voz de alarma y todos comenzaron a correr en distintas direcciones. Lalo no entendía nada, salió de su cueva con cautela y al hacerlo se vio cara a cara con unos filosos dientes. Estaba frente a un temible tiburón gris. Ojo, a esta partecita, campeón, cuando yo digo estaba frente a un temible tiburón gris, ¿qué es esto, profesor? Lo que te estaba señalando, que dentro del desarrollo o el trabajo, doctor, está el nudo. ¿Y esta vez? Ahí está. ¿Qué estoy haciendo, doctor? Ahora acá estoy desarrollando justamente el problema. Por eso se llama desarrollo, ¿ok? Ahora mira acá, profe. Mira acácito, observa. A ver acá, profe. Mira acá. Ahora lo que viene, ¿qué es, profesor? Es un resultado. Viene a ser la solución al problema. Vamos a ponerle por acá, profesor. Ojo, no te olvides. Lo que viene en el desenlace, profesor, ¿qué es? Viene justamente la solución al problema planteado. Al problema planteado. ¿Listo? ¿Viste? A ver. Vamos a ver, profe, si hay una solución. A ver acá. Lalo se infló como nunca lo había hecho, y el feroz tiburón salió espantado. Los animales dieron vivas, aplaudieron y felicitaron al pececito, que estaba rebosante de alegría. El tímido, cara de globo, salvó a todos del peligro. Desde ese día, Lalo ha hecho muchos amigos y es orgulloso de ser un pez globo. ¿Y está? ¿Qué estoy haciendo, profesor, justamente acá? Le estoy dando la solución, viene el desenlace, viene el resultado final. Entonces, profesor, ¿cuáles son fundamentalmente, campeón, las partes de la macrosecuencia 3, profesor? Apertura, trabajo y desenlace. No te olvides, por favor, esto, ¿ok? Vamos, profe. Hablemos ahora de los actantes, campeón. A ver por acácito, profe. Tigre, no te olvides esto, por favor. Se le llama actantes o también conocido como personajes. Personajes. ¿Estamos bien? ¿Y cuáles son los tipos de personajes? 6 subgrupos. Por su individualidad, por la gradación jerárquica, por su génesis y desarrollo, por el grado de complejidad, por su pluralidad y por su actuación en el mundo. A ver acácito, profesor. Por su individualidad, ojo, mira acá, campeón, observa, mira. ¿Cuáles son, profesor? Estereotipos, tipos y literarios. ¿Por qué se llama estereotipos? Porque representa de manera individual a un individuo. Es más particular. ¿Por qué se llama tipos, profesor? Porque a diferencia, profesor, del personaje estereotipo, este representa a un sector social, a un grupo de personas. ¿Ok? ¿Y por qué se llama, profesor, personajes literarios? Porque estos personajes, campeón, son convencionales. Son convencionales. O sea que se han hecho conocidos gracias a qué, profesor? Gracias a la literatura. ¿Ok? No entiendo nada, profesor. A ver, profe, por acá, muéstramelo. Un personaje tipo, por ejemplo, campeón. Yo puedo mencionar, por ejemplo, acá el término, por ejemplo, viejo verde. ¿Por qué es un personaje estereotipo, profesor? ¿Por qué? Porque básicamente representa solamente un grupo limitado de personas. O sea, es más individual. Ahora mira acá, profesor. ¿Por qué es tipo, profesor? Tipo.
porque representa a todo un sector de la población. Por ejemplo, yo puedo hablar acá de la palabra paisano, por ejemplo. El paisano representa a quién, profesor, a un grupo de personas. Y los convencionales, por ejemplo, cuando yo hablo de la palabra, por ejemplo, del término Cenicienta, este personaje se ha hecho conocido gracias a qué? Gracias a la literatura. Oye, vecina, pobrecita tu hija, es la Cenicienta de su suegra. ¿Qué cosa le ha dicho? Sirvienta, esclava. Pero eso se ha hecho conocido gracias a qué? Gracias a la literatura. O sea, se ha hecho convencional. Cuando yo digo, por ejemplo, a ver, cachudo, tipo o estereotipo. Cachudo, a ver. Ah, fácil pues, profe. Tendría que ser correcto, ¿no? Tendría que ser justamente estereotipo. Yo digo, por ejemplo, pobre a todo un grupo de personas. Tipo, pues. Digo, por ejemplo, huancaíno, tipo, pues, profe. Así funciona esto, ¿ok? Vamos, profe, a ver acá. Continuemos, a ver acácito. Por la gradación jerárquica. Principales y secundarios. ¿Qué son los personajes principales, profesor? Naturalmente, pues son los más importantes. Son los más importantes. ¿Ok? Ok, profe, son los más importantes. No te olvides esto, por favor, ¿ok? A ver acá, profe. Son los importantes. ¿Y qué son, profesor? Los secundarios, profesor. Son los menos importantes, ¿ve? ¿Ok? Un personaje principal, profesor. Por ejemplo, yo puedo hablar acá, profesor, de Paco Yunque, ¿ve? Ahora, un secundario, profesor. Facilito, pues, profe. Su amigo, profesor. Paco Fariña, pues, profe. ¿Esta vez? Así funciona esto. Por su génesis, desarrollo. ¿A qué llamamos personajes, profesor? A ver, acácito. ¿A qué llamamos, profesor, personajes dinámicos? ¿Son dinámicos, profesor? Aquellos que, como su nombre mismo dice, profesor, aquellos que van a evolucionar, que evolucionan en el transcurso del relato. ¿Ok? En cambio, los estáticos, campeón en cristiano, para que me entiendas bien, profesor, son aquellos que no evolucionan. ¿Ok? Que no van a evolucionar. Por ejemplo, a ver, profe, un personaje dinámico, a ver acá, profe. Por ejemplo, yo puedo hablar de el Lazarillo de Tormes, por ejemplo. Te percatas, por ejemplo, acá del Lazarillo de Tormes. ¿Tú qué dices ahí? ¿Cómo empieza esto ahorita de... A ver, el Lazarillo de Tormes. Su mamá se encuentra con... En todo caso, le dice a Lázaro, le dice, ¿sabes qué, Lázaro? Ya no tenemos como, en todo caso, mantenerte. Y era Lázaro de Tormes, o sea, vivía al costado del río Tormes. Entonces lo que fundamentalmente se miraba acá, campeón, ¿qué cosa era? Que era una familia muy humilde. Entonces, ¿qué le dice su mamá a Lázaro? Te tendrás que buscar un amo. Vas a ir con un amo a quien vas a cuidar, proteger, comer, etc. El primer amo de el Lazarillo, ¿quién es? El ciego. Se encuentra la mamá con el ciego y le va manifestando, ¿no? Buenos días, señor ciego, como usted podrá ver, aquí está mi hijo, cuídalo bien, edúcalo bien y bueno, espero que se comporte bien, ¿no? Y se va. Ya cuando están Lázaro con el ciego, te recuerda de las uvitas. ¿Qué le dice ahí? Lázaro, para que veas que yo soy un buen amo, voy a compartir contigo las uvitas. Pero yo soy tu amo, debo comer el doble. Uno para ti, dos para mí, uno para ti, cuatro para mí. Uno para ti, ocho para mí. Y Lázaro dice, no, oye, creo que me está engañando, ¿no? Y bueno, pasa eso. Y te recuerdas del jarrón, del recipiente, del vino. ¿Qué es lo que pasa, profesor Raverra ahí? Ah, Lázaro, ¿qué hace? Perfora. El ciego tenía la costumbre de beber vino después del almuerzo. Está tomando el vino, todo chévere. Y después de eso, está con su hueco, ¿no? El vino se está derramando. Y Lázaro también está tomando. Y el ciego se percata. Ya te vi. Y lo saca la mugre, lo apalea, lo agarra a palazos.
Luego de eso, Lázaro dice, ya me voy a vengar. Y te recuerdas de la sequía. Amo, disculpe, hay una sequía, amo. ¿Está grande? Sí, amo, está fuerte la correntada, nos puede llevar. Ah, entonces mira, amo, primero salto yo y luego usted. Y cuando salta Lázaro le estaba guiando, ¿no? Izquierda, derecha, izquierda. Lo estaba perfilando frente a un poste. Y le dice, no, amo, con fuerza, por favor, ¿ah? No vaya a ser que se quede, amo, por favor, con mucha fuerza. Te imaginarás, era ciego, no cojo. Va con la velocidad y se estrella frente a un poste. ¡Buah! Y Lázaro se va. Mira, ve. ¿Por qué es dinámico? ¿Por qué? Porque ha empezado sin importancia, pero a medida que el relato va avanzando, se va haciendo importante. Por eso se llama personaje dinámico. En cambio, los estáticos no, aparecen como tal y finalizan como tal. Por ejemplo, profesor, un personaje, por ejemplo, a ver, profesor estático, tenemos el mío Cid. El mío Cid aparece como héroe, finaliza como héroe, profesor. ¿Ok? Listo. Vamos a ver acá, profe. Por el grado de complejidad. A ver acá, cito. Cuando yo hablo campeón por el grado de complejidad, escucha muy bien. A ver, doctor. Dos tipos de personajes, planos y redondos. ¿Por qué se llama planos, profesor? Se le va a denominar personajes planos, doctor, porque tienen una sola ideología, una sola forma de pensar, de actuar. ¿Ok? Voy a ponerle acá, a ver, con estito, ¿ya? ¿Por qué, profesor? Porque tienen una sola ideología. Una sola ideología, una sola forma de pensar y actuar. En cambio, profe, los redondos son personajes ambiguos. Ambiguos. No entiendo, profesor. Por ejemplo, doctor, acá le podemos colocar, por ejemplo, a ver a quién, profesor. Por ejemplo, a la señora Penélope. ¿Ve? Penélope. ¿Quién era Penélope dentro de la literatura? Justamente era la esposa de Ulises. ¿Cuántos años dura la guerra entre griegos y troyanos? 10 años, profesor. Los últimos 51 días están contados en la Ilíada. Mira, fíjate que pasan 10 años y Penélope fiel para con Ulises. Para que Ulises vuelva a Ítaca, a su pueblo, otros 10 años. Penélope fiel. 20 años fiel. Los pretendientes ya estaban ya amargos. Oye, Penélope, qué cosa ya tú. Mira que aquí estaban los pretendientes. Vas a casarte con nosotros. Estaba ahí. Pero Penélope fiel. Aparece como fiel, finaliza como fiel. Personaje plano porque tiene una sola forma de pensar, de actuar. En cambio, un redondo, por ejemplo, le podemos colocar, por ejemplo, acá, incluso, ¿no? Al mismo Lazarillo, por ejemplo. ¿Por qué, profesor? Porque este personaje, fíjate, campeón, ojo, a veces es bueno, como cuando se encuentra con el escudero, a quien le va educando y todo eso. No, perdón, va alimentando, porque va a pedir la limosna para que lo alimente. Pero en cambio, a veces también es malo, profesor, porque justamente roba, incluso de la iglesia, ¿no? O como el ciego, por ejemplo, que lo hace estrellar frente a un poste, ¿ve? Personaje redondo, porque su forma de comportamiento es, en todo caso, voluble, cambiante. ¿Está bien? Paco Yunque, plano o redondo. Plano, pues, profe. Porque toda la vida, mira, aparece como sumiso, finaliza como sumiso. Por su pluralidad, individuales y colectivos. ¿Cuándo son individuales, profesor? Cuando sobresale un solo personaje. Como por ejemplo, a ver, le vamos a colocar, por ejemplo, acá, a ver a quién, profesor, por ejemplo, vamos a colocar a Gregorio Samsa, por ejemplo, ¿no? Personaje de la metamorfosis, ¿no? ¿Ya esta vez? Ok, mira acá, ¿ve? En cambio, un colectivo, profesor, sobresale toda una colectividad, un conjunto. Por ejemplo, hablemos de acá de Fuente Ovejuna, autor Lope de Vega, ¿no? Ahí sobresale toda la colectividad, por ejemplo.
por su actuación en el mundo. Protagonistas y antagonistas. ¿Por qué se llama protagonistas, profesor? Porque estos protagonistas, campeón, escúchame bien, siempre van a tener ciertos intereses. Por ejemplo, ¿quién, profesor? Por ejemplo, hablemos de la señorita o del personaje de Blancanieves. En cambio, ¿quiénes son los antagonistas, profesor? Los antagonistas son los que se oponen a los intereses de quién, profesor, de los protagonistas. ¿Ok? Los que se oponen a los intereses de los antagonistas, ¿ve? Listo. Por ejemplo, ¿quién, profesor? Por ejemplo, acá la bruja, pues, ¿no? La malvada bruja, la madrastra. ¿Ve? Entonces, ¿cuáles son los tipos de personajes, profesor? 6. Por su individualidad, gradación jerárquica, génesis, desarrollo, grado de complejidad, por su pluralidad y su actuación en el mundo. Ya está, ¿ve? Vamos, a ver. Continuemos, a ver. Funciones. Campeón. Mira acá, mi estimado estudiante. Mira acá. Observa, mi estimado amigo. Mira acá, amigo. Las funciones, campeón, que son, profesor, son las acciones. Repito. ¿Qué son funciones, profesor? Son las acciones. Y acá te señala, profesor, que las acciones pueden ser ejecutadas por un personaje, por un objeto o una circunstancia. Ojo, ¿quiénes desarrollan, profesor, acciones? Los personajes, los objetos o las circunstancias que desarrolla el contenido del relato. ¿Ok? Los niños estaban jugando, personajes, mientras los asientos estaban muy felices, objetos, y la tarde los acariciaba con una brisa suave, circunstancia. Profesor, pero ¿cómo que la banca, que eso, que lo otro, que los asientos? Estamos en literatura, es válido, por si acaso. El espacio, profesor. Cuando yo hablo, profesor, del espacio, escúchame bien, profesor, viene a ser el escenario, ¿ok? ¿Y cuántos tipos de espacio hay, profesor? 3 tipos, mira, casito. El espacio físico es el espacio real, donde se desenvuelven las acciones. Tú y yo estamos, en todo caso, pues, teniendo una comunicación. ¿Cuál sería el espacio? La ciudad de Huancayo. Todo Huancayo, ¿eh? ¿Viste? Real. Psicológico, profesor, la atmósfera espiritual. ¿Con quién estamos hablando? ¿Con optimistas? ¿Pesimistas? ¿Tiene un tono nostálgico? ¿Qué? Social, profesor. Tiene que ver con el entorno cultural, económico y o social. Por ejemplo, cuando se habla de la obrita Un mundo para Julius, doctor, de Bryce, y los perros hambrientos, de Ciro Alegría, si te percata, por ejemplo, los personajes y el espacio es totalmente diferente. Uno es en zona rural, otro es en zona urbana. Unos tienen cierto poder adquisitivo, otros no, profesor. Unos son ricos, otros son pobres, profesor. Mira, ve. Entonces, fíjate que el espacio fundamentalmente, pues, social, te indica, como les venía mencionando, el carácter económico, el carácter social o la cultura, ¿ve? Ok, vamos a ver. Cuando yo hablo del tiempo, campeón, recuerda que el tiempo se va a manifestar de 2 formas. ¿Y cuáles son estas formas, profesor? Escúchame bien. Ojo, cronológico y no cronológico. ¿Cuándo es, profesor, cronológico? Cuando tiene una secuencia lineal. Así, una secuencia lineal. Del inicio al fin. ¿Te recuerda, por ejemplo, a ver, del cuentito de, por ejemplo, de la Caperucita Roja? ¿Cómo empieza? Su mamá dice, oye, Caperucita, venga para acá que vas a llevar una comida para tu abuelita. Viene Caperucita, llega, pan, lleva la comidita, se encuentra con el lobo, pum, pum, pum. ¿Dónde vas, Caperucita? En mi abuelita. ¿Dónde vive tu abuelita? Allá. Allá, pero si vas por allá, llega más rápido. Y la muy, se va, ¿no? Va. Y cuando va, profesor, fíjate, llega primero el lobo, pam, 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 se la come a la abuela, se la tragó a la abuela enterita. Esa parte me encanta, ¿no? Luego está durmiendo, llega a Caperucita, se encuentra y dice, oye, abuelita, tus ojos están grandes para verte mejor. Tu boca está grande para comerte mejor. ¿Perdón? ¿Cómo? Y se percata que no es su abuelita, pero se había comido a una abuelita, o sea, pesado eso. Estaba con sueño.
Consecuencia que hace Caperucita escape y llama al leñador. Llega con el leñador con su hacha. Abre la panza del lobo, sigue durmiendo el lobo. Saca a la abuela, pum, con todo pijama, pa. Y le mete piedras en el lobo. Le cose de nuevo, sigue durmiendo el lobo. Se despierta, oh, creo que esa abuela me ha querido mal. Va a tomar agua, se ahoga. Bueno, esa es una de las versiones, ¿no? Pero ¿qué está pasando, profesor, acá? Te estoy contando la historia, pero fíjate, campeón, en orden. Desde un inicio, ¿ok? Hasta el final. ¿Ve? Cronológico. En cambio, el no cronológico rompe con el tiempo. Por ejemplo, a ver acá, ¿y cuáles son esas técnicas? Por ejemplo, el flashback, por ejemplo, el flash forward, por ejemplo, el contrapunto, o por ejemplo, el circular. Así, ¿ve? Flashback, retrospección o analepsis. El narrador se traslada a la acción del pasado. O sea, te estoy contando la historia y se me ocurre recordarme de algo. ¿Ve? O el flash forward. Te estoy contando la historia y rapidito me adelanto a la historia. Oye, ayer estaba conversando con tu hermana sobre todo lo que había sucedido. Entonces, oye, pero cuando me case con tu hermana voy a tener 20 hijos. ¿Ah? Mira, ve. Ah, te estaba contando, pues, ¿no? Mira, ve. Me adelanto para el futuro y vuelvo, ¿ve? En cambio, el flashback, recuerdo y vuelvo también. El contrapunto. Varias historias se entrecruzan a lo largo de la narración. Por ejemplo, a ver, vamos a hablar, por ejemplo, de tu vida. Fíjate, mira acá. Tu historia, mi historia, hay un contrapunto, hay un punto. ¿Cuál es? El colegio. Ya está. ¿Viste? Circular. El texto se inicia y se acaba del mismo modo. Por ejemplo, doctor, cuando tú hablas de Pedro Páramo, por ejemplo, tiene esta técnica. Circular. El narrador va caminando, mira todo el cementerio, observa, profesor, y luego se recuerda justamente de todos los personajes que han ido falleciendo ahí. En su cerebrito van interactuando todos los personajes, todos. Y luego, ¿cómo concluye? Sí, pues, eso pasó, ahora están muertos. ¿Ves? Circular. ¿Ok? Vamos acá hay otro. Mira acá, observa este texto. Dice el texto, en la memoria del sacerdote apareció la memoria de su padre. Apareció la memoria de su padre. Era alto, duro, tenía los hombros cuadrados de un atleta, las manos grandes y toscas. Los ojos azules, hablaba con voz plena, un tono a la vez enérgico y profundo. Montando a su caballo, evocaba la sensación de centauro que a los indios produjeron los primeros jinetes de la conquista, una unidad indestructible superior a lo humano. Poseía la postura de un conquistador, su padre la postura de un Aries castellano, con una buena estampa y un andar lleno de aplomo. Su risa bronca, su barba, sus puños. Cuando murió, él era un niño aún. Desde la memoria, su retina de niño comenzó a devolverle ahora un torbellino veloz y sin orden, con el caprichoso desilván del sueño, las estampas trágicas de su infancia, misa de requiem, Guillermo Blanco, chileno. ¿Te percatas acá, profesor? Mira acá, observa, mira acá. ¿Qué está haciendo acá el narrador? Apareció a la memoria de su padre. Listo, está recordándose. Por lo tanto, profesor, yo puedo precisar acá, profesor, que, profesor, acá el tiempo, profesor, justamente es no cronológico, pues. Y se está aplicando la técnica del flashback, ¿ve? Así te van a preguntar en tu examen de admisión esto, siempre, ¿ok? Entonces, profesor, ¿qué analizo yo dentro de la gramática semiótica? 5. Macrosecuencia, actantes, funciones, tiempo y espacio. Hablemos ahora de la semántica. Recordando que, campeón, cuando yo hablo fundamentalmente, tigre, escúchame bien, cuando yo hablo, profesor, básicamente de la semántica, ojo, mira acá, profesor, cuando yo hablo de la semántica estoy hablando del sentido del texto narrativo. En otras palabras, profesor, estoy hablando del significado del texto. ¿Y cuáles son estos, profesor? Justamente son acá, profesor, 3. Tema, ¿ok? Tema, profe, asunto y semiótica. Tema, asunto y semiótica. Cuando yo hablo del tema, profesor, ¿qué dice acá? Material o conjunto de fenómenos representados en el texto. O sea, todo. Mira acá. ¿Está bien? Por ejemplo, yo puedo hablar de la biografía de Vargas Llosa. El asunto, profesor, ¿qué realidad muestra? Eso es la preguntita.
es la sucesión de acontecimientos resultado de las vivencias del autor. O sea, por ejemplo, cuando yo hablo de la ciudad y los perros, profesor, ¿habla de la vida de Vargas Llosa? Sí, profesor, el tema. Pero habla de toda su vida, no, solamente de una realidad. ¿Cuál es? Su vida de estudiante en el Colegio Militar Leoncio Prado. Y cuando yo hablo, profesor, de la semiótica, profesor, que responde a la pregunta ¿qué significa? Viene a ser con el simbolismo del texto. Por ejemplo, el personaje Paco Yunque, ¿a quiénes puede representar? Ah, profesor, pueden dar a quién, profesor, a los sumisos, a los desposeídos, a los humildes. Estamos buscando el simbolismo. Entonces, profesor, cuando yo hablo de la semántica, hablo de 3 puntos. ¿Cuál es? Tema, asunto y semiótica. ¿Ok? La pragmática, profe. Cuando yo hablo de la pragmática campeón, básicamente voy a señalar, profesor, que la pragmática se encarga de analizar qué cosa, profesor, el contexto. El contexto. ¿Ok? El contexto. Y ahí vamos a hablar de época, autor y estilo. Empezamos a ver. Época. Dice, ¿qué es lo que te manifiesta la época? A ver acá, cito. Dice que toda obra es un signo temporal de los acontecimientos. O sea, a ver, esta partecita, ojo, a ver acá. ¿Qué dice, profesor? Dice, campeón, que toda obra es un signo temporal de los acontecimientos. No entiendo, profesor. Te explico, a ver acá, doctor. Escúchame bien. Escúchame, por favor. Profesor, mira. Observa. Esto ahorita, por ejemplo, de Madame Bovary fue publicado en el siglo XVIII. Por primera vez en la historia se estaba retratando a una mujer infiel. Porque antes era, ¿cómo va a estar con 2, con 3? Está loco. Ojo, a causa de esto, por ejemplo, a su autor le va a costar la cárcel. Lo meten a la cárcel, preso. ¿Por qué? Porque estaba pintando justamente pues a una mujer no de acorde con los cánones, no de acorde con el momento. Porque recuerda que en el siglo XVIII las mujeres no tienen acceso a la educación. Ellas tienen el prototipo de ser amas de casa, de estar al cuidado del esposo, como etcétera. Entonces, profesor, a causa de, mira, entonces, pero acá te pinta todo lo contrario, pero en todo caso, fíjate que esta obra tiene relación con la realidad. ¿Entiendes? A eso justamente hace referencia la época. ¿Está bien? Y acá hay de repente una anécdota que te puedo contar o en todo caso, si es que ya te he contado, te lo voy a recordar, campeón. Escúchame bien. Por ejemplo, cuando se habla, por ejemplo, de Ciro Alegría, cuando estaba desterrado en Chile, le manda el borrador de una de sus obras a su papá, que estaba acá en el Perú. ¿Ok? Papi, un favor, hágame la corrección del caso. Su papá le devuelve la obra y le dice, hijo, todo está bien, solo que estás mal en la fecha. Estás mal, hijo, en los nombres. Aquí te estoy enviando la corrección del caso. ¿Y cómo le responde el señor Ciro Alegría? Papi, un ratito. Estoy haciendo literatura, no historia. Es que la historia es tal como es en la realidad, pero la literatura no. ¿Tiene su base en la realidad? Sí tiene su base, pero no es igual que la realidad, porque recuerda que en la literatura lo que se manifiesta básicamente es el lenguaje connotativo. Es un poquito de fantasía, profesor. Pero ojo, repito, reitero, toda obra, doctor, todo texto narrativo tiene su base en la realidad. Refleja algún aspecto de la realidad. ¿Ok? Vamos, profe, con el autor. Se le llama campeón, a ver acasito, profe, se le llama autor o también conocido como narrador. Narrador. No te olvides esto, por favor. ¿Ok? Ok. Mira acá. El omnisciente. El omnisciente también conocido como el narrador Dios. ¿Y por qué Dios, profesor? Porque todo lo sabe, todo lo ve, sabe sentimientos, se teletransporta. Está narrado en tercera persona. ¿Qué he dicho yo, doctor? Para que encuentres la persona en todo caso de la narración, busque el verbo, lo más importante. El protagonista, profesor. El protagonista, profesor, es en primera persona, pero ojo,
Es el principal, es el más importante. Voy a contarte yo mi vida. Yo nací en tal lugar. ¿Quién es el principal? Yo fue profe. Eso es lo que yo te voy a contar. ¿Entiendes? Y estoy en primera persona, ¿ves? El testigo campeón, escúchame bien, puede ser en primera persona, puede ser en segunda persona o puede ser en tercera persona. ¿Ves? Pero como su nombre mismo dice, testifica. Solamente cuenta lo que mira. ¿Está bien? Y el multiperspectivo, profesor, te cuenta la historia, pero desde varias dimensiones. Vamos a hablar, por ejemplo, de tu colegio o de tu academia. Desde mi ángulo, desde tu ángulo, desde el ángulo tal. Cada uno maneja la propia historia, ¿ve? Pero cada uno de ellos va creando una historia en relación a un determinado tema. Ven acá. El joven estaba de hambre. Ah, ¿cómo sabe que estaba de hambre, profesor? Dios fue omnisciente, ¿ves? Los niños estaban jugando fútbol. Ah, estoy contando lo que miro, testigo, ¿ves? Yo nací en tal lugar, protagonista. Así funciona esto. ¿Ok? Vamos con el estilo, campeón. Entienda, por favor. Cuando yo hablo del estilo, y no te olvides esto, por favor, y te lo voy a colocar grandazo. ¿Qué es el estilo, profesor? El estilo campeón viene a ser el sello del autor. Listo. ¿Qué es el estilo? El sello del autor. Y cuando yo hablo del estilo voy a hablar de acá de tres. De la expresión, ¿ok? De la extensión y de las escuelas literarias. ¿Ok? Expresión con el lenguaje. ¿Cómo es, profesor, a ver un estilo o en todo caso una expresión sencilla? Cuando es fácil, de fácil comprensión. Oye, señorita, yo te amo mucho y contigo yo me voy a casar porque usted es una mujer muy importante para mí. Facilito. Ahora, mira casito, doctor. Mira acá. ¿Y cómo es, por ejemplo, el florido? El florido es adornado. No te olvides esto, adornado. Oye, amor, ¿yo qué soy para ti? Tú eres uno de los ángeles que se ha escapado del cielo y ha caído acá en la tierra y está junto a mí, que me cuida, que me protege. Tus ojos cual par de luceros que iluminan mi vida, mis noches, mis días. Chamullo, floro. Florido, pues. ¿Cómo es el sobrio? Esto es doctor sin adorno, seco, pues. ¿Cómo tendría que ser justamente, en todo caso, una conversación sobria? Amor, ¿tú me amas? Sí. ¿Yo qué soy para ti? Mujer. ¿Cómo sería una declaración con estilo sobrio? Ah, Lucas o Pancha, estoy enamorado de ti. Tú me gustas. ¿Vas a ser mi enamorada? ¿Sí o no? Cuento hasta 3. ¿Sí? Ok, bésame. Sobrio, pues, seco. Pero, ¿y cómo sería un elegante? El elegante, esto sí es para expertos, para conocedores. Es el que usa un lenguaje depurado. Depurado. Ok, así, ¿no? Amor, ¿yo qué soy para ti? Mira, mi estimada, usted para mí es el estro. El estro que conduce mi hado hacia el Edén. Si tú no estarías acá, todo este hado se conduciría por un, qué sé yo, un tártaro. Ah, ya interesante. Tártaro, hado, Edén. Palabras técnicas. Elegante, pues, profesor. Por eso es solamente para conocedores. ¿Sabes qué, Pancracia? Tu sentimiento es algo ecuménico para mí. Ecuménico. Mundial, total. Mira, ¿ve? Tienes que conocer. Y el último, profesor, el estilo festivo, profesor. ¿Qué es el estilo festivo? El estilo festivo, campeón, es el alegre. Alegre. Oye, te estoy avisando, ¿ah? Tu hermana el espantapájaro está que me fastidie fuerte, está que me fastidie mucho, ¿ah? Voy a respirar fuerte y no sé, vas a recoger a tu hermana en el Polo Norte, ¿ah? Alegre, pues, profe. Da risa. ¿Ok? Listo.
Vamos, profesor, a ver acá con la extensión. Cuando yo hablo de la extensión, doctor, hablo de dos, breve y periódico. ¿Por qué se llama profesor breve? Ah, profesor, se le llama breve, ¿por qué? Porque emplea oraciones cortas. ¿Y por qué se llama periódico, profesor? Porque emplea oraciones extensas. Listo, ¿ve? Queda. Y por último, campeón, hablemos de las escuelas literarias. Acá traducción, todas son las corrientes literarias, ¿no? Clásico, barroco, romántico, realista, moderno, vanguardista, contemporáneo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero acá, doctor, lo que te van a preguntar cómo es, te van a dar un fragmento y te van a decir a qué escuela pertenece el fragmento. Si te dice, por ejemplo, el señor Rodion Raskolnikov entró a la habitación de la usurera, sacó su hacha solapadamente y ¡pum! Ah, profesor, Rodion Raskolnikov. Esa preguntita, por si acaso, es de doble hasta de triple, ¿eh? De doble filo, ¿eh? ¿Por qué? Primero, fragmento. ¿Qué te pide? Que reconozcas la obra. Raskolnikov, a la obrita, Crimen y Castigo. Autor, Dostoyevsky. Corriente literaria, realismo. Ahí está. La escuela sería realismo. Jean Valjean robó un pan. Ah, Jean Valjean, profesor. Los Miserables. Víctor Hugo, romántico. Ahí está. Romántico, ¿ve? Fíjate, así funciona esto, ¿ve? ¿Ok? Entonces, doctor, es muy importante todo eso, ¿no? Repito, cuando te hablan de la escuela literaria, te están pidiendo qué cosa, lo que son las corrientes literarias. Ahora, no me vas a decir, por ejemplo, acá el simbolismo. ¿Por qué? Porque el simbolismo no es una corriente, en todo caso, pues, que ha cultivado el género narrativo. Aquellas corrientes literarias, o escuelas o tendencias, que han cultivado justamente el género narrativo. ¿Ok? Listo. Bien, mis estimados jóvenes, hasta ahí tendría que ser justamente la explicación de la parte de la teoría correspondiente al tema de textos narrativos. ¿Ok?